Otra vez los mismos escuadrones. Otra vez las dos facciones hostiles emprendiendo la pedradas al lado y lado de la tapia incolora. Se arrojan símbolos, frivolidad, mentiras y tergiversaciones que son piedras intangibles sacadas de la cantera de la acusación. En los últimos años, la diferenciación fundamental entre partidos políticos en las democracias occidentales parece articularse en torno a una serie de cuestiones culturales y morales que desplazan el debate público hacia espacios esencialmente identitarios, mientras que los clásicos contenidos económicos más posicionales, relacionados con la lucha redistributiva, pierden relevancia en la competición izquierda-derecha. Estas cuestiones culturales e identitarias buscan instalar un orden de valores que sirva, a su vez, como moldeador del sentido común de la sociedad. La difusión entre los estrategas políticos del pensamiento gramsciano, quienes sostenían que la cuestión política elemental es la lucha por la hegemonía cultural, está directamente relacionada con esta deriva. El feminismo, la protección del medio ambiente, el respeto a las minorías, el patriotismo o la defensa de las tradiciones son solo algunos ejemplos de estas guerras culturales aparentemente polarizantes que tienen dueños simbólicos en la izquierda y la derecha en los sistemas de partidos. En este sentido, estos temas culturales se han convertido en dimensiones de competición electoral y de cuestiones posicionales, cuestiones que generan división de opiniones y no son un punto de consenso general. Los progresistas reclaman superioridad moral en los derechos de las mujeres, el ambientalismo o el reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+. Los conservadores sienten lo mismo acerca de los símbolos nacionales, la familia, las instituciones constitucionales o el patriotismo. Estas guerras culturales son, en definitiva, disputas estructuradas en torno a códigos morales, valores y estilos de vida. Este concepto puede ser definido como el conjunto de valores, principios, creencias o sobreentendidos que permean, dirigen o sustentan implícita o explícitamente el funcionamiento de una sociedad o comunidad, permitiendo igualmente la comunicación entre los individuos que la conforman. También comprendería los símbolos y los patrones de conducta que caracterizan a un grupo dentro de un sistema ordenado de actuar y pensar, transmitidos socialmente de unas generaciones a otras con el fin de hacer frente a las exigencias y potencialidades de la naturaleza humana. La cultura afecta nuestra percepción de la realidad. Provee de conceptos mentales mediante los cuales la gente percibe, interpreta, analiza y explica los eventos que ocurren en el mundo alrededor de ellos. Saber es poder, y desde la noche de los tiempos hombres y poblaciones han luchado por dominar o construir esa cultura o civilización que cultive las almas y perfile las mentes. Y siempre hay una cultura dominante, más o menos plural, a la que seguir o de la que aprender en cada tiempo y en cada lugar. En la guerra cultural contemporánea, dos grupos grandes y plurales seleccionan a los amigos a los que apoyar y determinan al enemigo al que combatir. Por ello, la cultura es una dimensión de la naturaleza humana interrelacionada siempre con lo político, que la pretende controlar y usar en sus intereses económicos y en sus transformaciones sociales. Hablamos por ello del poder cultural, que ligaba la creación técnica y artística y la decisión gubernamental, ejecutiva y parlamentaria en cada contexto comunitario, y se evidencia en todas las esencias humanas citadas, así como en los planos de impacto cultural más inmediatos, de la familia a la educación, del gobierno a los medios. La cultura política, más concretamente, es el conjunto de ideales, conocimientos y normas sobre lo político en una sociedad determinada como parte de una tradición desarrollada o rectificada y de unos valores generados a lo largo del tiempo. Son las armas de nuestra guerra posmoderna, que por ello se adjetiva como cultural. Mecanismos políticos sociales que crean y recrean símbolos identitarios comunes y útiles para delimitar la élite cultivada que debe dirigir y la masa culturizada que debe obedecer, permitiendo la victoria electoral o definiendo quién debe ser parte de la comunidad política. La lucha por la cultura aparece, así, como constante histórica de individuos que quieren saber y de comunidades que deciden qué saber. Y por ello, la cultura es cualquier cosa menos neutral. Es la ligazón que nos une como comunidad, que la puede mantener cohesionada y la que logra el consenso político.
Últimamente se habla bastante de guerra cultural, si bien pocas veces se concreta su significado. Tiene que ver con la batalla por el relato, pero no se limita a este campo. En todo caso, conviene diferenciar este concepto del legítimo debate e intercambio de ideas en pos de la mejora social. Nos encontraríamos, por el contrario, más cerca de la guerra híbrida, psicológica, cognitiva y el arte de la propaganda llevados a cabo por unos estados contra otros, pero también por determinados agentes con poder suficiente para imponer la cultura que les interesa y acabar con la del contrario. Podemos empezar centrándonos en 7 declaraciones sobre la guerra cultural. Primera, está en todas partes. Segunda, no es un fenómeno nuevo. Tercera, es un término mal conceptualizado. Cuarta, es multifacética y compleja. Quinta, tiene una dimensión religiosa moral. Sexta, hay diferentes explicaciones sobre su causa. Y séptima, es transnacional. En términos más concretos, entendemos por guerra cultural el intento de desplazar arteramente un modelo cultural por otro, armados de la mentira, la media verdad, la propaganda, la exageración, el dominio del lenguaje o la burda manipulación social. Esta guerra, a diferencia de la convencional, es permanente, y aunque no utiliza armas tradicionales ni se desenvuelve en los terrenos habituales, tiene lugar en el campo de la cultura, y cuenta hoy con el arma más poderosa de todas, Internet. Pluma, imagen y palabras se unen en una batalla tal vez menos cruenta, pero a la postre más sofisticada y letal. Se trata no solo de imponer un relato dominante, sino de cancelar partes significativas que han venido conformando el pensamiento occidental sin más explicación que el resultar molestas para ciertos grupos. Sin embargo, decimos que estamos en una guerra cultural cuando se ha roto el pacto, a menudo tácito, que protegía determinados espacios de la manoseante injerencia de los políticos y de lo político. Al igual que antaño los imperios rompían hostilidades conquistando algún país neutral aledaño, hoy se desata una guerra cultural cuando un grupo político decide lanzarse a la conquista de esos cotos que los demás esperaríamos independientes. Esta guerra podría parecer una llamativa definición del conflicto que real o simbólicamente condiciona procesos electorales y centra debates intelectuales, y que quizás supera para siempre, más allá de su eficaz uso electoral aún en ciertos ambientes, la dialéctica política e histórica entre izquierdas y derechas. Pero es algo más real. Impacta como fenómeno globalizado en otras partes del mundo, y afecta además decisivamente a numerosas esferas de nuestra vida más cotidiana. Hay que tomar partido democrática y civilizadamente, que leemos y a quien escuchamos, que vestimos y con quien nos juntamos, que compramos y cómo trabajamos y que defendemos y a quienes votamos, pero también de manera no tan amable, a quién debemos censurar en Twitter, denigrar en Instagram o bloquear en Facebook, cancelar en el trabajo o en los medios, una lucha como siempre por la libertad de unos y de otros y por la igualdad real o formal, pero nunca como parece. Vemos cómo esta lucha política por y desde la cultura vuelve a reprimir al contrario, a movilizar en las calles y a justificar invasiones y conflictos. Estamos hablando de un fenómeno motor de cambios estructurales en el devenir de los estados, pero indudablemente la guerra cultural es la consecuencia de toda una panoplia de estrategias, tácticas, medios e instrumentos en manos de actores estatales y no estatales para conseguir un fin último, que pasa por hacer tambalear idiosincrasias, creencias, identidades, en definitiva, modificar la razón de ser de una nación. En relación con lo comentado, esta siempre ha existido y siempre existirá. La lucha de grupos y naciones por el poder que la cultura conlleva o que permite tener es una constante histórica en contextos de cambio o de continuidad. Un instrumento usado desde la noche de los tiempos para buscar influencia o para aspirar a la dominación incluso a la par de los instrumentos militares clásicos. Aunque lo significativo en la era globalizada es el decisivo impacto cultural de las nuevas tecnologías de comunicación y diversión en la difusión de valores y la conformación de identidades desde el capitalismo inclusivo dominante, de manera masiva, de pretensión unidireccional y que llega a lo más íntimo de la vida de las personas.
Narramos la batalla de ideas y valores en el llamado mundo libre edificado tras la caída del muro de Berlín entre los posibles bandos globalistas y soberanistas, y no solo en la arena ideológica o electoral, sino en la vida material e inmaterial de los ciudadanos de a pie. Todos combaten en nombre de la democracia, con o sin adjetivos, y la libertad, con mayores o menores restricciones, y como voz del pueblo, más o menos homogéneo o diverso, y del cambio, con supuestos outsiders por doquier, y todos quieren dominar el capitalismo avanzado directa o indirectamente. Este fenómeno de la culture war habla de guerras, contendientes, armas y persecuciones desde el llamado poder cultural ya citado, un poder usado otra vez como decisivo en la pugna política, en las alternativas sociales y en la competencia económica. Y lo hace en el, entre comillas, consenso, más o menos hegemónico implantado por el eje euroatlántico tras el colapso de la URSS, primero desde el moderno capitalismo liberal y después desde el posmoderno capitalismo progresista. En el siglo XXI, este liberalismo progresista y globalizado se pensaba superior y universal a otras formas de pensar y actuar de la historia pasada o de zonas geográficas distantes, pero el citado consenso que unía las viejas derechas o las nuevas izquierdas en una serie de valores superiores, más allá de contiendas electorales concretas o del papel más o menos activo del Estado, ha encontrado resistencias nacionalistas, patrióticas, conservadoras o soberanistas inesperadas, y que afectaba los caminos culturales que naciones, comunidades y ciudadanos pueden o deben tomar. Al emparejar guerra cultural y cultura de la cancelación, exponemos que las guerras culturales pueden conceptualizarse de manera útil como un imaginario mediatizado en el que los objetos del discurso como cultura de la cancelación deben desplegarse continuamente para librar viejas batallas ideológicas o amplificar la imagen de nuevas amenazas y peligros. ¿Cómo podemos escribir sobre temas como las guerras culturales y la cultura de la cancelación cuando escanear el timeline de Twitter puede sugerir que todo lo que podría decirse ya ha sido escrito, denunciado, celebrado, memeado e ironizado? Cancelar ha asumido un significado más peyorativo a lo largo del tiempo, transmutado en la etiqueta reductora y maligna de cultura de la cancelación. La cosificación del término ejemplifica una trayectoria familiar en la que las prácticas digitales, inicialmente adoptadas como empoderadoras, son luego denunciadas como emblemáticas de los males digitales. Cuando se contextualiza como parte de una historia más larga de las guerras culturales, el discurso de la cultura de la cancelación ofrece una nueva inflexión sobre antagonismos familiares. La proposición de que cualquier práctica social puede ser politizada se ha convertido en una característica completamente banal de un imaginario de guerra cultural en el que cualquier cosa se puede instrumentalizar potencialmente como señal de diferencia política. Las redes sociales nos invitan a instrumentalizar nuestras creencias morales, fomentando actuaciones de indignación moral que pueden ser tremendamente desproporcionadas con respecto a la naturaleza de la fechoría inicial. La capacidad de diagnosticar las fallas morales de los demás se convierte en su propia forma de recompensa, halagando nuestra capacidad de crítica inteligente en el proceso. La dinámica de la política de guerra cultural en un sistema de medios híbrido se ejemplifica con los antagonismos entre las identidades periodísticas tradicionales y los sistemas de valores del público de Twitter que dan forma a los estereotipos de la cultura de la cancelación. La imagen del periodista perro guardián que pide cuentas al poder en nombre del público ha sido durante mucho tiempo el ideal mítico que centra el compromiso del periodismo con un credo democrático progresista. Pero el significante rendición de cuentas también hace un importante trabajo discursivo para el público de Twitter cuando cambia el nombre de las prácticas estigmatizadas de la cultura de la cancelación por formas de cultura de la rendición de cuentas. El mito del perro guardián periodístico está hasta cierto punto generalizado en las subjetividades en red del público de Twitter. Incluso las críticas anodinas de una noticia atestiguan la normalización de un impulso cívico de vigilar al perro guardián. Cuando se hace a escala e intensidad, la colectivización de esta subjetividad de vigilancia podría describirse como una cancelación en acción. Para el público de Twitter que actúa en nombre de la justicia social,
Estas formas de trabajo de rendición de cuentas en línea son justificables, necesarias y la expresión misma de un ethos democrático. Por el contrario, podríamos señalar la normalización de una visión bastante menos halagadora del trabajo de rendición de cuentas, que está ejemplificada por los perros guardianes reaccionarios que se obsesionan con hacer que los objetivos de la guerra cultural de izquierda rindan cuentas. La red social Twitter es un medio configurado para la confrontación política y la generación de polémicas y discusiones a partir de parámetros partidistas e ideológicos previos. Allí el derecho penal no es tanto un objetivo de discusión técnica o un tema de debate deliberativo, sino una excusa para la confrontación y el enfrentamiento político en medio de una guerra cultural que va mucho más allá de la ley penal concreta que se debata. Las implicaciones que esto tiene afectan, sin embargo, a cuestiones teóricas de amplio alcance tanto en la criminología como en el derecho penal. El derecho penal, en muchas de las conversaciones de Twitter, es una coartada de los distintos grupos para seguir haciendo su propia guerra, llámese cultural o simbólica. De hecho, el derecho penal simbólico adquiere en las redes sociales una nueva dimensión. Se trata de derecho penal figurado, pues lo que realmente resulta relevante no es cómo los jueces aplican la ley o qué ley es aprobada por el legislador, sino usar esos temas para seguir atacando al adversario, seguir conformando el espacio propio en la red social, seguir inundando los medios de narrativas y discursos que puedan después trasladarse a los medios de comunicación y configurar parte de la opinión pública. Pero eso sí, la instrumentalización que se hace del derecho penal no es simbólica, es absoluta y total, en cuanto que por mucho que los mensajes que leamos nos puedan parecer, especialmente fuera de contexto, absurdos y poco rigurosos desde una perspectiva política o técnica, lo cierto es que se está hablando de derecho penal, de cuáles son las leyes que se regulan, de cómo y por qué los jueces lo interpretan, etc. Es imposible hablar de las guerras culturales sin hablar de la economía de la atención o la economía de la indignación. Aparece la figura del emprendedor ideológico, figura arquetípica de la guerra cultural que es capaz de utilizar las posibilidades de la cultura digital para prosperar al margen de un partido político o medio propagandístico regulado, ganándose la vida directamente con la promoción de una visión política del mundo. Por otra parte, surgen instituciones que enarbolan la identidad como marca. Su desarrollo tiene una lógica capitalista clara, y tal vez no deberíamos desdeñar por completo la importancia cultural de las corporaciones que se alinean con diferentes causas, mayoritariamente progresistas. Al mismo tiempo, estas estrategias de marketing pueden ser profundamente oportunistas. Si podemos aceptar que el trabajo terapéutico tiene una dimensión inherentemente política, entonces la comprensión de las guerras culturales contemporáneas es esencial para la práctica profesional. Primero, los problemas de las guerras culturales están afectando la vida de los pacientes. Estos debates se centran con frecuencia en el acceso a derechos y recursos e inevitablemente influirán en las decisiones políticas que afectan a los pacientes con los que se trabaja. Ignorar el impacto de factores sociales y políticos tan importantes es perder una pieza importante del rompecabezas para desempaquetar y comprender la angustia de un paciente. Sin una comprensión suficiente de los diversos factores que contribuyen a esta angustia, es posible que el terapeuta tenga dificultades para ayudar a los pacientes a pensar en formas de abordarla de manera efectiva, y también se corre el riesgo de perder oportunidades para profundizar los niveles de compromiso empático con los pacientes. En segundo lugar, en la era polarizadora de las guerras culturales puede haber más instancias en las que el paciente y el profesional tengan puntos de vista opuestos sobre temas que cada uno siente que son especialmente relevantes. Sabemos que los debates sobre las guerras culturales suelen ser muy emotivos. Los psicólogos también saben que, como profesionales, no siempre es posible dejar a un lado clara y fácilmente sus opiniones, valores y suposiciones para atender completamente a los pacientes que tienen delante. Este es un proceso continuo y desafiante que solo es posible a través del crecimiento de la autoconciencia y la familiaridad del terapeuta. Entonces,
para tener la oportunidad de dejar de lado con éxito ideas preconcebidas sobre los problemas de las guerras culturales que a menudo provocan respuestas poderosas, los terapeutas deben reconocer y explorar sus propios puntos de vista en relación con estos debates y considerar cómo podrían afectar su trabajo con los pacientes. Los peligros de no participar en este importante trabajo reflexivo son significativos. En el mejor de los casos, los profesionales corren el riesgo de intentar imponer sus valores personales a los pacientes, y en el peor, corren el riesgo de romper alianzas irreparables con pacientes con los que sienten una total incompatibilidad política. Por lo tanto, no es descabellado sugerir que los terapeutas tienen la obligación profesional de cuestionar su propia identidad política y sus reacciones a los debates comunes sobre las guerras culturales y considerar el contexto sociopolítico en el que practican. Los temas de la guerra cultural también sirven como elementos de caracterización grupal, referentes que nos permiten saber quiénes somos y qué nos diferencia de los demás, creando comunidades políticas homogéneas que establecen fronteras afectivas entre nosotros y los demás. Si la política económica ya no logra distinguirnos, se hace necesario buscar nuevos espacios de articulación de la identidad grupal. Estudios recientes sobre la polarización afectiva han evidenciado que las cuestiones culturales provocan una división emocional más marcada. En particular, Hartwelt mostró la existencia de un efecto de las guerras culturales según el cual el desacuerdo sobre la política migratoria, como qué se debe hacer con los refugiados y especialmente diferentes posiciones sobre el papel de la mujer, por ejemplo, rol de género tradicional contra perspectiva feminista, suscitó más antipatía que disconformidad en temas económicos relacionados con el sistema de bienestar. Asimismo, también se discute la posibilidad de que la distancia afectiva sea mayor entre partidos con visiones culturales opuestas que entre partidos con diferentes modelos económicos, pero con enfoques similares de las cuestiones culturales y sociales. Estos resultados apuntan a la presencia de fuertes relaciones entre la polarización afectiva y las guerras culturales, entendiendo la polarización afectiva como un fenómeno originado por la constitución del partidismo como identidad social, lo que provoca procesos valorativos discriminatorios y distorsionados, ver a quienes pertenecen al propio grupo positivamente y percibiendo a los miembros del otro negativamente, algo que comentamos ampliamente en el vídeo anterior. El interés que suscita el fenómeno de la brecha de percepción tiene que ver con la posibilidad de que, detrás de la polarización afectiva, exista un complejo sistema de falsas creencias que nos lleva, primero, a atribuir posiciones extremas a los demás, y segundo, como consecuencia de esta atribución estereotipada, caracterizarlos como sujetos detestables. La afiliación partidista se relaciona con una mayor brecha de percepción sobre las guerras culturales que determinan la competición política actual. Cuando la batalla se articula sobre un tema propiedad del grupo partidista, la brecha es mayor. Por lo tanto, la brecha de percepción es significativamente diferente y mayor para aquellos individuos que participan en un grupo ideológico que reclama la propiedad del tema. La investigación sobre la brecha de percepción remite directamente al concepto de falsa polarización, una visión alternativa a la polarización afectiva que se centra en los sentimientos erróneos y estereotipados que tienen los ciudadanos sobre quienes no piensan como ellos. Se basa así en un proceso de acentuación de las diferencias que busca enfatizar la identidad grupal en asuntos de destacado valor simbólico, como en este caso las guerras culturales. Una retórica enfocada a demostrar que no estamos tan alejados como pensamos contribuiría a un acercamiento personal y afectivo, superando la impresión de que quienes no pertenecen al propio grupo piensan, en cuanto a la propia moral y forma de vida, radicalmente diferente. Se debe mostrar la realidad más allá de cualquier sesgo y desentrañar las dinámicas identitarias que nos dividen, contribuyendo así a reducir los discursos amplificadores de un desencuentro social que es más espejismo identitario que realidad. Necesitamos reimaginar las cuestiones de la diferencia política y cultural dentro de un horizonte emancipador que afirme la imagen de una humanidad imperfecta común en la esperanza de promulgar
una relación con los demás basada en el reconocimiento recíproco de nuestra común vulnerabilidad y finitud. Juez y parte intervienen en el juego de apariencias. Visto de lejos parece un partido con ambos contendientes separados por una malla que no se puede tocar. Dan igual las normas. De haberlas, el árbitro no puede hacerlas cumplir. Ha sido devorado por la desaveniencia.